Entierra lentejas en tus plantas y me querrás dar las gracias. No tienes que echar las lentejas así, crudas por encima de las plantas. No, eso no. Tienes que seguir una serie de medidas que te iré explicando a lo largo del vídeo para sacar el máximo provecho a las lentejas. Recuerda que esta legumbre es un superalimento que contiene altísimas cantidades de nutrientes y que esos nutrientes los podemos aplicar en nuestra tierra y de esta manera va a mejorar tanto la tierra de nuestras macetas que va a hacer que mejore la salud de nuestras plantas. Conseguiremos que las plantas echen más frutos, tengan una mayor floración, etc. Todo ello te lo iré explicando a lo largo del vídeo. Además, en este vídeo te voy a enseñar dos tipos de abono. Uno de liberación rápida, que está muy bien, y otro que vendrá al final del vídeo y yo creo que es el mejor. Se trata de un abono de liberación lenta. Creo que no te los puedes perder. Este me parece que es una maravilla, así que luego tú decides, ¿eh? Y vamos a resolver alguna pregunta. ¿Qué nutrientes tienen las lentejas? Pues bien, las lentejas contienen altas cantidades de magnesio, potasio y hierro. ¿Y qué ocurre con el hierro? Pues esto quiere decir que gracias al hierro vamos a mejorar la salud de nuestras plantas. Por lo tanto, no le va a afectar tanto los hongos, ni las plagas, ni enfermedades. Además, nuestras plantas van a crecer muchísimo más verdes y, como te dije antes, van a tener más floración y frutos gracias al potasio. Pero no queda ahí la cosa, sino que también las lentejas tienen altas cantidades de vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, la B6, la vitamina B, y todo esto contribuye a favorecer el estado de los microorganismos que viven en la tierra para mejorar finalmente el suelo. Además, las lentejas son altas en fibra, tienen gran cantidad de fibra, que eso también va a ayudar a la hora de aplicarlo en la tierra, ya que es materia orgánica. También contiene uno de los macronutrientes que más necesitan las plantas, que es el fósforo. Recuerda que el fósforo hace que la planta esté más vigorosa y en general hace un correcto equilibrio junto al nitrógeno. Además también tiene zinc, una cantidad elevada de ácido fólico y minerales. Todo ello lo vamos a aplicar a nuestra tierra y así que no te puedes perder este vídeo. Bueno, una vez dicho esto, muy buenas. Estás en el canal de Flores y Mariposas. Si todavía no te has suscrito, pues que lo hagas ya ahora mismo. Y si te gusta este vídeo, que me des un me gusta al final. Si conoces tienes amigos o familiares que les pueda interesar, por favor se lo pasas, ¿vale? Y sin más, ahora vamos a hablar del abono natural de lentejas. Vamos a ver que ya hemos aprendido los beneficios que trae la lenteja a las plantas y a la tierra, y ya ha llegado el momento de hacer los dos tipos de abono que te he comentado. A la hora de enterrar lentejas en nuestras plantas, uno de los abonos es de liberación instantánea, es decir, que lo vamos a aplicar y ya está. Nos olvidamos del tema más o menos hasta dentro de 2 semanas y algo así. Y el otro es de liberación lenta. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo vamos a aplicar y nos vamos a despreocupar hasta dentro de unos 6 meses. Porque el abono poco a poco va metiéndose en la tierra y va aportando los nutrientes. Bueno, vosotros y vosotras solo tendréis que elegir cuál de los dos abonos queréis para vuestras plantas. Bueno, ahora nos ponemos manos a la obra. Lo primero que vamos a necesitar es una licuadora, como veis en la imagen, que la utilizaremos tanto para hacer el abono de liberación rápida como para el de la lenta. Para cada uno de ellos lo que vamos a necesitar es un puñado de lentejas. Así que vamos a echar directamente 2 puñados de lentejas a la licuadora y, como ya os digo, pues aquí sacamos el abono de liberación rápida y para el abono de liberación lenta. Así que estamos haciendo un 2 por 1. Bueno, lo que tenemos que hacer es convertir estas lentejas totalmente en polvo, licuarlas bien, a ver si se ve ahí en la imagen, sí, que quede totalmente polvo, Espero que lo veáis bien, yo creo que sí. Lo vamos a hacer polvo para removerlo hasta que no quede ningún trocito y ninguna lenteja entera. Ya en este momento pues destapamos y yo creo que esto te habrá llevado un minuto, no calculo que más, Destapamos y vemos que está todo totalmente hecho polvo y que es una auténtica maravilla. Entonces lo echamos en un recipiente. Vamos a poner este polvo de lenteja en un platito, en un cacharrito. Vamos a necesitar 2 tipos de cucharas. Uno, cuchara grande, o sea, cuchara sopera, y otra una cuchara de postre. No la pequeñita de café, sino la de postre. Bueno, pues es que cada uno de los abonos necesita una medida diferente de cuchara.
Entonces, para hacer el primer abono, cogemos la cuchara sopera y lo que tenemos que hacer es, en 1,5 litros de agua, vamos a echar el polvo de lenteja. El que tenemos en la cuchara sopera, con muchísimo cuidado, lo vamos a meter dentro de una botella. Acordaros, por cada 1,5 litros de agua, una cucharada sopera de lenteja bien molida. Importante que os acordéis de las medidas. O sea, la grande viene ahora para el agua y es 1,5 litros de agua. Seguidamente, una vez de haberle puesto el polvo de la lenteja al agua, lo vamos a remover muy bien. Lo vamos a mezclar muy bien, para que no se va a deshacer el polvo, pero para que se integre bien con todo el agua. Y ya tendríamos el primer abono, que es el de liberación rápida. ¿Habéis visto lo fácil que es hacerlo? Así que no cuesta mucho, lo puedes hacer en casa y económicamente tampoco, solamente vas a necesitar un puñadito de lentejas, porque el otro lo vamos a hacer para el otro abono. Así que ya podemos aplicar a nuestras plantas este primer abono. Vamos a regar bastante bien porque mirad, ahí está en floración. Las cintas están en floración. Así que, como está en floración, lo que vamos a hacer es darle un extra de nutrientes y regarlo bien. Recuerda que este abono casero lo puedes echar una vez por semana durante los meses de primavera y de verano. Yo es que ahora quiero echarlo porque está en floración esta planta que se llama cintas. Y cada 2 semanas durante los meses de otoño e invierno. Y ya veréis que este abono es genial. Y ahora, bueno, sin más dilación, lo que vamos a hacer es ir a por el otro abono, el de liberación lenta. Y vamos ya con el segundo y último abono, que es el que más me gusta. Simplemente vamos a coger nuestro polvo de lenteja y una cucharada pequeña y vamos a empezar a esparcirlo por toda la maceta para aportarle todos los nutrientes de los que te hablé al principio. Además, una cosa que no te he contado es que el polvo de lenteja, cuando se humedece, cuando lo riegas, tiende a hacer que la tierra sea de mejor calidad. Por lo tanto, estamos haciendo una tierra mucho más esponjosa que va a retener más humedad y a la que le estamos aportando este polvo de lenteja y nos olvidaremos durante los próximos 6 meses, ya que de esta manera aportamos nutrientes de liberación lenta y cada vez que reguemos, pues se van incorporando a la tierra. Aprovechamos y podemos regar también si queremos con nuestro fertilizante de liberación rápida, una vez echado el polvo, pero bueno, lo que queramos, no hace falta, no es imprescindible. Así que espero que te haya gustado este vídeo sobre cómo hacer 2 abonos caseros a la hora de enterrar las lentejas en nuestras plantas. Si quieres ver más vídeos similares, no te olvides de suscribirte a este canal. Muchas gracias por ver hasta el final este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, pues un saludo, hasta pronto.